buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para Jimmy Guerrero, que se encuentra en los controles. Así también buenas noches para Radio Beat en Herrera, Radio La Mezcla en Sabana Grande de Boyá y ahora Radio Fémina 101.1 de la FM, quienes hacen cadena con nuestra emisora matriz, La Celestial, para estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Así también saludo para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. También les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 22 de el mes de mayo del año 2024, avanzando rápidamente este año, y es importante destacar que en el día de hoy vamos a analizar estos resultados de las elecciones congresuales y presidenciales celebrada el pasado domingo, y eso es muy importante, ver estos resultados tan importantes para nuestra sociedad. Vamos a darle un saludo especial a nuestro querido primo Guillermo Galvez, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, mi primo Guillermo Galvez. Un saludo especial para usted y cada uno de los suyos. Y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Usted siempre atento con su programa El País en Blanco. Nos interesa su opinión con relación a estas elecciones. Así es que escríbanos por esta vía para que nos den sus opiniones, qué le pasó a los partidos políticos, cuál fue su opinión, qué usted piensa que debe suceder ahora. Y las opiniones de todos nuestros seguidores son muy importantes. Así también saludo especial para Juan Pina, que está compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente Rafael Sedano, gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Muchas gracias. Entonces, en estas elecciones congresuales y presidenciales celebradas el pasado domingo en nuestro país, hemos visto fenómenos que han surgido en esta contienda electoral, situación que
ha traído muchos dolores de cabeza, muchas preocupaciones para diferentes grupos o bancadas de diferentes organizaciones políticas. Y entonces esta contienda electoral, la parte más importante que ha tenido las elecciones congresuales y presidenciales ha sido la senaduría del Distrito Nacional, donde Omar Fernández derrota al presidente Luis Abinader, el PRM y el gobierno completo. Yo siempre decía que la derrota que iba a sufrir Guillermo Moreno, que le iba a dar Omar Fernández, iba a ser muy grave. Y así sucedió. Todo el gobierno se concentró en destruir a Omar Fernández. Esa fue la situación. El gobierno completo se puso en contra de Omar Fernández para destruirlo. Y ahí nosotros lo pudimos ver cómo se habían hecho reuniones desde el mismo Palacio Presidencial, donde el presidente Abinader reunía a los miembros del partido que tienen aspiraciones para el año 2028 y lo ponía a enfrentar directamente a Omar Fernández. Y esa era la situación. Ahí pudimos ver a un David Collado en una actividad hablando en contra de Omar, pero todo eso fue preparado y orientado por el presidente de la República, porque aquí se gastaron una enorme cantidad de miles de millones de pesos en Guillermo Moreno para que pudiera derrotar a Omar Fernández. Y aún con tanto dinero del gobierno, con tanta maniobra fraudulenta del gobierno, no fue posible que Guillermo Moreno ganara la senaduría del Distrito Nacional. Desde un principio yo había dicho que Guillermo Moreno era el peor candidato que el PRM pudiera buscar, y me iba más lejos. Yo iba directamente al punto donde don Álvaro Aibelo hijo siempre decía que Guillermo Moreno era un vago político, un hombre que únicamente sale cuando llegan las elecciones, a las campañas electorales, después nadie lo vuelve a ver. Entonces yo decía que si Guillermo Moreno, con un partido que sacaba más de un 1%, y que cada 4 años ese 1% se va disminuyendo y disminuyendo, llegando al punto donde estaba con 0 punto tanto, entonces yo decía que no era un candidato importante para enfrentar a Omar Fernández. Pero con la humillación que el PRM le hizo a Farideh Raful, no se esperaba de otra. Por más diablura que hizo el gobierno para que Omar Fernández hoy no fuera el senador de la capital, todo eso fue una pérdida de tiempo. Porque hoy por hoy tenemos a Omar Fernández, un muchacho, pudiéramos decir, de 32 años, siendo el senador más importante del país.
porque para nadie es un secreto que la capital es la plaza política más importante de la República Dominicana. El Distrito Nacional. El Distrito Nacional es la cara, es la presentación del país. Entonces, el PRM prefería perder 10 senadurías de esa provincia lejana y no perder al Distrito Nacional. Pero las personas o los habitantes del Distrito Nacional, en su gran mayoría gente pensante, gente preparada, se dieron cuenta que quien trae progreso, quien trae desarrollo a la capital, no era Guillermo Moreno, sino Omar Fernández. Perdón. Y por eso pudimos ver cómo se desarrollaron estas elecciones, donde Omar Fernández aplastó a Guillermo Moreno conjuntamente con Luis Abinader y el PRM, porque yo decía que cuando Omar Fernández ganara, no le iba a ganar a Guillermo Moreno, le iba a ganar a Luis Abinader, el PRM con su gobierno completo. Porque aquí de todos los ministerios del gobierno se hicieron actividades para derrotar a Omar Fernández. Y eso fue algo increíble pero cierto, que aquí todo se concentró en Omar Fernández. Porque el interés que tenía el gobierno de esta plaza de Distrito Nacional era muy importante, llegando al punto de buscar un candidato que ni siquiera era del PRM, porque para nadie es un secreto que Guillermo Moreno, perteneciendo a otro partido que al final de cuentas se fue aliado al gobierno, pero fueron muchas las exposiciones que hizo Guillermo Moreno y están ahí en contra de Luis Abinader. Guillermo Moreno era un enemigo opositor a Luis Abinader y a final de cuentas andaba agarrado de la correa de Luis Abinader, llegando al punto donde la oposición le puso el candidato mochila, porque el candidato mochila le pusieron porque era un hombre que no andaba sino era detrás de Luis Abinader. Entonces por eso le pusieron el candidato mochila, un hombre opositor, enemigo a de Luis Abinader, y llega a un punto que entonces ya es aliado. Entonces ese tipo de personas no tienen credibilidad, porque todo eso que dijo Guillermo Moreno en contra de Luis Abinader, entonces después tuvo que retener eso diciendo que no era así, pero ya están todas las grabaciones, todas las fotos, todos los periódicos, todo está ahí. Para mí Guillermo Moreno es más que un traidor. Y esa es la realidad. Guillermo Moreno, incluso a quien lo ayudó, es mal agradecido, porque quien ayudó a Guillermo Moreno en un principio fue Leonel Fernández. Entonces ese tipo de personas malagradecidos y traidores, lamentablemente el pueblo al final de cuentas le pasa la factura. Y eso fue lo que hizo la población del Distrito Nacional, que le pasaron factura a Guillermo Moreno, donde la cantidad de millones de pesos que invirtió el presidente Luis Abinader y el PRM no valió la pena, no valió que lo invirtieran, porque al final de cuentas la victoria fue aplastado. Fue aplastado. Guillermo Moreno no sacó ni siquiera un 40%. Y esos números estaban ahí porque era que Omar Fernández nunca bajó su porcentaje
Incluso lo convirtieron en una víctima. Cuando Omar Fernández sale en un spot de televisión tocando el piano, todo contra Omar, esa víctima como decimos nosotros los abogados, la revictimizaron. Y la gente vio que era un abuso tan grande que tenía el gobierno contra este muchacho, y la gente votó por él. Era la mejor opción, un muchacho que ha tenido un desempeño excelente, uno de los diputados que más ha trabajado en este periodo, en el cual le tocó. Ahí están sus leyes, ahí están todos sus proyectos. Muchacho trabajador, preparado, honesto, sencillo, con una humildad que le caracteriza. Y ahí se pudo ver cuál era la situación, y la gente votó masivamente por Omar Fernández. De esta forma, destruyendo y derrotando a Luis Abinader, el PRM completo, sin importar la cantidad de millones que invirtieron en este candidato mochila, como le pusieron a Guillermo Moreno. Y esa ha sido la situación. Entonces, ahora se perfila como que ya Omar Fernández, el PRM, lo ha convertido en una figura a nivel nacional. No es Omar Fernández que era antes, es una figura nacional. Porque fueron tanto los que prepararon en contra de él, que el pueblo a nivel general se dio cuenta. ¿Y por qué tanto todos le tiran a este muchacho, este grupo de viejos tirándole tanto a este muchacho? Que lo pudimos ver en ese debate donde estaba Guillermo Moreno y Vinicito, los dos tirándole a Omar Fernández en ese debate. Entonces después dijeron, no, pero que Vinicito no marca ni siquiera en las encuestas, Vinicito no aparece, porque Vinicito ha sido un candidato que a los vinchos no los quiere nadie. Por eso ustedes ven que el partido que tiene se mantiene así, porque a ellos no los quiere nadie. Entonces, ¿qué va a sacar Vinicito? Entonces por eso se organiza un debate entre Guillermo Moreno y Omar Fernández, donde se pudo demostrar la capacidad, la habilidad y la inteligencia de Omar Fernández frente a Guillermo Moreno, donde prácticamente se los comió en ese debate. Quedó en la fe a Guillermo Moreno, porque lo que siempre trató fue de dividir esa familia, trayéndole cosas de su padre, una falta de respeto, llegando a un punto donde Omar Fernández le dice, no, pero es un debate de senadores, no de presidentes. Si es presidente hay que esperar tal día que el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo le toca. Y esa fue la realidad. Todo esto convirtiendo a Omar Fernández cada vez en más popular, cada vez en el pueblo mirando que era una víctima, que el poder lo estaba avasallando, y todo eso el pueblo lo sumó y le pasó factura a Guillermo Moreno y el PRM. Hoy Omar Fernández, el senador más joven de la República Dominicana. ¿Y con qué votación? Una votación enorme, venciendo directamente al presidente de la República y el gobierno completo. Así es que nosotros felicitamos a Omar Fernández, porque Omar Fernández tiene un perfil diferente de hacer política, un perfil diferente de los ideales de lo que son las nuevas generaciones.
y ahora está preocupado porque la situación es que Omar Fernández se perfila como un excelente candidato para las elecciones del 2028 por su trayectoria, ya convertido en una figura a nivel nacional, por toda la diablura que le hizo el PRM y Luis Abinader, y eso le ha convenido bastante a Omar Fernández, y por eso se ha convertido en el fenómeno de estas elecciones del 2024, el fenómeno más brillante de la política dominicana, llegando a un punto donde pudimos ver que la gente se concentraba únicamente en esta candidatura. Incluso cuando se están contando los votos, todo el mundo está enfocado en el Distrito Nacional, no ni siquiera en la figura de Luis Abinader, porque decían, no, Luis Abinader va a ganar como quiera. Era en Omar Fernández y Guillermo Moreno, porque es que se hizo tantas cosas que la gente vio que ya era demasiado, y lo demasiado hasta Dios lo ve. Y eso pasó. Ahora dicen que Guillermo Moreno, que ya un hombre derrotado, un muerto político como lo es Guillermo Moreno, que el presidente tiene la intención de llevarlo a ser el Procurador General de la República, a ocupar la posición que ocupó en el gobierno de Leonel Fernández. Creo que llevar a Guillermo Moreno a esta posición sería preparar una cacería de brujas, porque no creo que vaya a hacer un buen trabajo ahí, sino que lo que vaya a perseguir a todos aquellos que fueron contrarios en esta contienda electoral. Es lo que yo entiendo. Pues yo no entiendo que Guillermo Moreno tampoco tenga esa capacidad para hacer un excelente trabajo en lo que es la Procuraduría. Se convertiría en una Procuraduría al igual que la que tenemos, dirigida por Miriam Germán, que lo único que ha hecho es perseguir políticamente a un grupo del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente del grupo de Danilo, persecuciones políticas. Y por eso yo he dicho, lo digo y lo retengo responsablemente, que Miriam Germán ha sido lo peor que ha podido pasar por la Procuraduría General de la República con la situación de lo que es las prisiones. Esa no ha hecho una letrina, Miriam Germán. Pasaron los 4 años con las persecuciones políticas y no ha hecho una letrina, y a ella se le pegan estos cientos de muertos quemados en la cárcel La Victoria por su irresponsabilidad. Estos miles de presos que están uno encima de otro en los diferentes destacamentos y diferentes carcelitas, como por ejemplo hay la carcelita de violencia de género en la Fiscalía de Santo Domingo Este, que están todos esos presos uno encima de otro, que no pueden ni siquiera sentarse en el piso, en el poco espacio que tienen, que no tienen ni siquiera un baño, que el mal olor que tienen esos presos a kilómetros le da a la gente, porque ni siquiera agua para bañarse. Y todas esas son cosas que se le pegan a Miriam Germán por su irresponsabilidad. Y por eso yo he dicho que la Procuraduría de Miriam Germán ha sido la peor Procuraduría que yo he visto, y que lamentablemente ha sido un retroceso para el sistema carcelario de la República Dominicana.
una procuraduría que nada más ha servido para perseguir políticamente a un grupo de personas. Entonces, creo que el presidente tiene todo el derecho de poner a quien él entienda, ya que no es así como dicen que la justicia es independiente. No, eso es mentira. No hay nadie independiente, como dijo Hipólito aquella vez. Entonces, eso no es así. Si fuera independiente no la pusiera el presidente. Y ahí habría que ver a quién irían a poner. Pero siguiendo analizando esta contienda electoral, ahí nosotros podemos ver que revive nuevamente el líder Leonel Fernández, convertido ahora en el jefe de la oposición. Sin duda ninguna, Leonel Fernández sigue siendo el líder. Obtuvo una votación de más de un 26% su partido. Llevarlo de 5 a este número es bastante alto, con una votación de más de 1 millón de votos. Entonces, vemos ahí ya consolidado la Fuerza del Pueblo como la segunda fuerza política de la República Dominicana. Ahí vemos que las cosas han marchado, que aún no ganó las elecciones la Fuerza del Pueblo, pero le fue muy bien. Le fue muy bien, se convirtió en la segunda fuerza política del país. Y todo lo que se va a hacer hay que contar con el líder de la oposición, el jefe de la oposición, Leonel Fernández, que aquí hay un grupo de envidiosos y mala fe que han dicho que Leonel Fernández era un muerto político. Yo siempre decía que no era así, porque eso iba a depender del gobierno que hiciera Luis Abinader y el PRM. Y efectivamente, la oposición, a pesar de que no trabajó para ganar, pues yo siempre le decía por aquí, pero ¿qué está haciendo la oposición? La oposición debería estar haciendo la marcha en contra de los altos precios de los productos de primera necesidad, en contra de los apagones, en contra de este gobierno que le ha hecho un robo al pueblo con el servicio energético. No hay luz, lo que hay apagones y la factura carísima. Y yo decía que todo esto la oposición tenía que capitalizar, porque tanta problemática y tantas cosas negativas del gobierno en contra del pueblo, y que la oposición no estaba haciendo absolutamente nada para capitalizar esto. Y aún así, ya a última hora, Leonel Fernández alcanza más de 1 millón de votos. A pesar de que en estas elecciones el 46% de la población no votó. Es decir, es algo increíble. Nunca la República Dominicana había tenido una votación tan baja, que ni siquiera este porcentaje pudo bajar. En vez de bajar, subió. Ni siquiera en la pandemia fue una situación tan complicada como esta, que la mitad de la población no votó, y eso hizo que el presidente Abinader ganara las elecciones en la primera vuelta. Porque siempre se decía, y los analistas decíamos, que si la población votaba, no había forma que el presidente Abinader ganara en una primera vuelta. Pero sucedió lo contrario, la población no votó. El 46% de la población se quedó acostado
en su casa y no se levantó a votar. Entonces, esperemos qué va a hacer esa población que no votó, que no tiene derecho a reclamo, que lo que le espera a este país no son cosas muy buenas, porque si tenemos un gobierno que en 4 años endeudó al país con 40.000 millones de dólares en préstamos y que no se ha visto dónde se ha invertido ese dinero, entonces ahora con esto que se hizo con todo este dinero de los préstamos, dinero de narcotráfico, un sinnúmero de dinero ilícito que entró al gobierno a raíz de todos estos presos que hay procesados por narcotráfico, diputados del PRM, entonces es posible que ahora en estos próximos 4 años tengamos por lo menos 80.000 o 100.000 millones de dólares más en préstamos y al país se lo va a seguir llevando el mismo demonio. Y esa es la realidad. Entonces, ahora un gobierno malo como este gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, un gobierno enemigo de los pobres, ahora con más poder, porque tienen todo el poder, habría que ver cómo lo van a manejar con el Congreso completo, la alcaldía completa. Entonces hay que ver cómo van a manejar eso, pero lo que le espera al pueblo no es algo fácil. El pueblo va a estar llorando lágrimas de sangre. Esta cantidad de irresponsables que no fueron a votar, el 50% de la población son irresponsables que no cumplen con su deber. Entonces lo veremos llorando y quejándose con todo lo que le espera, con todo lo que viene. Ya está cuadrada y planificada la reforma fiscal. El que está comprando la libra de arroz a 40 pesos, como está casi en todos los lugares, 40, 45, y en algunos lugares hasta 50, que esperen que ahora en estos 4 años es posible que esa libra de arroz llegue a 70 o 80 pesos. Que está comprando el galón de aceite a 600, como está el galón de 5 botellas, 600 y 700, entonces en estos 4 años lo estaríamos comprando a 1.500 y así sucesivamente, porque lo que le espera a este pueblo no es nada bueno. Tenemos un gobierno enemigo de los pobres, pero es bueno que sucedan las cosas porque todo aquello que vendieron su voto y que lo venden por 1.000 pesos o lo vendieron por 1.000 pesos, ahora tendrán que pasar 4 años sufriendo. Y esa es la realidad. Si tenemos un gobierno malo y usted votó por él, significa que usted no se puede quejar, porque la situación que tenemos es esa. 40.000 millones de dólares en préstamos, y para lo único que han servido, que se ha visto, ha sido para comprar funcionarios de otros partidos. No se ha hecho nada, no se ha hecho ni siquiera letrina con este dinero. Endeudamiento y endeudamiento. Pues prepárese que en estos 4 años van a ser 100.000 millones de dólares más en préstamos, porque lo único que saben aprobar es préstamos, para entonces llevarse ese dinero y no ver dónde se invierte. Y esa es la realidad. Por eso yo dije que estas elecciones, que fueron unas elecciones donde se buscó la forma para que la gente no fuera a votar, la gente no votó, pues que coja su caramelo que les llega ahí. Ya vemos que se han
agudizado más los apagones. Después de las elecciones ya los apagones son más. Aquí el sistema eléctrico está jodido. Aquí, gracias a Danilo Medina, todavía hay sectores que reciben luz por la inversión que Danilo hizo en Punta Catalina, pero este gobierno, el gobierno del cambio, ya pasaron los 4 años y no han instalado un solo megavatio de energía. Es decir que no hay forma de que un país eche para adelante si no tiene luz, si no hay energía eléctrica. ¿Cómo se desarrolla el país? Si la energía es el motor de la economía, esa es la realidad. Entonces aquí no se ha invertido nada, se ha cogido la cantaleta de la pandemia del COVID-19, de la guerra de Rusia a Ucrania. Todas esas han sido las cantaletas que el gobierno ha cogido como excusa para justificar todo lo que no ha hecho. Situación que no es la realidad. Entonces ahora el presidente tiene 4 años más. A los que quieren modificar la Constitución de la República. Yo no sé para qué quieren modificar la Constitución de la República. La oposición no puede permitir que la Constitución sea modificada, porque aquí no hay una forma de proteger la Constitución de la República que no sea no tocándola, no ponerle la mano. La Constitución dice que el presidente debe ser 2 periodos y nunca más. Y ya el presidente Abinader tiene los 2 periodos por esa Constitución. Es decir, ya no puede volver. Tal igual que Danilo Medina. Entonces, ahí este punto, la oposición tiene que ponerse la pila y no se puede permitir que el gobierno modifique la Constitución, porque lo único que va a hacer es dañar lo que está bien. Abinader ha dicho que la Constitución hay que modificarla para poner la justicia independiente. Señor, pero usted, desde que llegó ahí, usted dijo que seleccionó un Ministerio Público Independiente. Entonces, si usted ha dicho que ha puesto a Miriam Germán como un Ministerio Público Independiente, ¿para qué hay que modificar la Constitución? Es la Constitución más avanzada de toda América Latina, la Constitución de la República Dominicana, conocida como la Constitución de Leonel del año 2010. Esa Constitución no se debe de modificar, se debe proteger. Es la Constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana. ¿Para qué la vamos a dañar? No se debe dañar, no se debe permitir modificar la Constitución, porque inmediatamente se modifica la Constitución, se está dañando. Para modificar una Constitución se lleva una enorme cantidad de tiempo. Debería hacerse plebiscito, referéndum, que el pueblo decida, porque eso no se debe de tocar. No se debe tocar. ¿Qué le vamos a cambiar? Creo que si tenemos la Constitución más avanzada, creo que sería algo ilógico que se modifique la Constitución para hacer otra cosa. No, esa Constitución no se debe modificar, no se debe permitir que se modifique la Constitución. Esa Constitución está bien, el presidente tiene 2 periodos y nunca más, 2 periodos consecutivos y nunca más. Entonces, el mismo presidente Abinader ha dicho que no va, pero es que no puede ir porque es que la Constitución se lo prohíbe.
Es igual que Danilo diga yo voy, la Constitución se lo prohíbe. En una posible modificación constitucional, ahí se habilitaría a Luis Abinader y también Danilo. Esa es la realidad. Entonces, yo entiendo que no se debe permitir una modificación a la Constitución de la República. No se debe permitir. Tenemos una Constitución moderna, una Constitución avanzada. Lo que tenemos es que ponerle un candado, blindándola para que no sea modificable. ¿Cómo? No poniéndole la mano y punto. Esa es la realidad. Entonces hay que mantener esa Constitución intacta, la más importante que ha tenido la República Dominicana, la Constitución de Leonel del año 2010. Esa es la realidad. Entonces, siguiendo con este tema de estas elecciones, ahí nosotros pudimos ver que el gobierno trató de quitarle la senaduría a Félix Bautista, porque el gobierno quería las 32 senadurías del país y le querían quitarle a Félix Bautista. El gobierno se mudó a San Juan, mudaron a Ramón Alburquerque de Monteplata a San Juan para que derrotaran a Félix Bautista. No le fue posible. Félix Bautista es el cacique de San Juan, como lo era Amable en Higüey. Y por más diablura que hizo el gobierno, por más que intentó, no fue posible destronar a Félix Bautista de su senaduría, porque en San Juan se hace lo que diga Félix Bautista. Pero la posición del gobierno era quitar toda la senaduría para quedarse con las 32, a pesar de que tenían una enorme cantidad, pero la querían todas. Son egoístas. Egoístas, la querían toda la senaduría. La Fuerza del Pueblo, como segunda fuerza política del país, se quedó con 3 senadurías y después las otras 29 son del PRM y aliados. Cuando decimos aliados es porque hay varios partidos más que son aliados al gobierno y que sacaron senaduría, como por ejemplo ahí está el Reformista con el gordito de oro, como decía don Álvaro, Rogelio Genao, sacó esa, pero fue aliado al PRM. Es decir, hay 29 senadurías que son del PRM y la Fuerza del Pueblo tiene 3. Esa es la realidad. Entonces, a eso hay que ponerle énfasis. La Fuerza del Pueblo, la segunda fuerza política del país, la primera de la oposición, Leonel Fernández, jefe de la oposición. Todo lo que hay que hablar es con Leonel. Es lamentable que el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que hace 5 años lo tenía todo y ahora queda absolutamente sin nada, llegando al punto de quedar en un 11% en estas elecciones que culminaron el pasado domingo. Y eso es preocupante, que un partido como el PLD que no sacara ni siquiera un solo senador. Eso es preocupante. Las cosas ahí no andan bien.
ese partido hay que reestructurarlo y cambiar casi todo su comité político. Porque ahí hay un grupo de vagos que no quisieron trabajar. Y esa es la realidad. Entonces, es preocupante que un partido como el PLD haya quedado a esta altura del juego en un 11%. Y eso es humillante. Humillante porque es que no se correspondería a un partido que hace 5 años estaba en el gobierno y que viene de mantenerse en el gobierno durante 16 años consecutivos. Y eso no ha sucedido así. Entonces, eso es preocupante, muy preocupante. Creo que ahí, en ese comité político, deben de rodar muchas cabezas para poder renovar ese partido. Al igual que en la Fuerza del Pueblo hay que renovarlo. Y esa es la realidad. Ahora bien, lo que yo entiendo sí es que en el PLD, por más que se hable, por más que se comente en contra de Danilo Medina, yo entiendo que Danilo es el líder de ese partido. Y esa es la realidad, sin lugar a equivocarnos. Como lo es Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. Entonces, el líder del Partido de la Liberación Dominicana es Danilo Medina. Eso no está en duda. Y creo que cualquier cosa que vayan a hacer, el presidente de ese partido debe ser Danilo. Entiendo yo. Porque es que no se correspondería, porque el líder no cede su espacio. Los espacios no se ceden, sino se arrebatan. Y se arrebatan con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio. Y esa es la realidad. Entonces yo entiendo que el PLD quedó muy mal parado en esta contienda electoral y que hay que prestarle atención porque, por ejemplo, el candidato del PLD no sacó ni siquiera 500,000 de votos. Un partido tan poderoso como lo es el PLD. Entonces, algo anda mal ahí, en esta organización política. Y creo que se le deben de prestar todas las atenciones del lugar. Porque aún ha sido un partido perseguido, secuestrado y maltratado por el gobierno con las persecuciones políticas a sus miembros. Entonces, pero no era para sacar esta baja votación, porque es que no se corresponde. Esa es la realidad. No se corresponde y entiendo que sí, que este es un partido que ha aportado bastante a la sociedad dominicana, el partido del PLD, y entiendo que el líder de esa organización seguirá siendo el presidente Danilo, seguirá siendo el presidente de este partido, porque es que los lugares no se ceden. Y eso es una realidad, y lo hemos visto en muchas oportunidades, tanto en la República Dominicana como en otros países. Y esa es la realidad. Se hicieron todas las diabluras, se montaron todos los operativos, se apresaron políticamente a los principales miembros de esta organización política, bloquearon todo para que no pudiera avanzar, y ahí están los resultados. Ahí están los resultados, con un 11%, un partido tan grande como lo es o lo era el PLD, y eso es preocupante. Entonces, creo que se debe trabajar fuertemente con eso. Igualmente que, ya que
su comité político ha anunciado que se va a reunir el próximo lunes. Entiendo que deben hacerlo así y que muchas cabezas deben rodar, porque los partidos no avanzan de esta forma. Los partidos avanzan trabajando, avanzan haciendo todo el esfuerzo, pero de lo contrario no. Entonces eso está sucediendo. Por eso digo que el jefe de la oposición, que es Leonel Fernández, en esta contienda electoral venidera, creo que está hábil para seguir avanzando, por la situación de que el líder de la oposición es Leonel Fernández. No podemos perdernos con eso, con su partido Fuerza del Pueblo. Esa es la realidad. No se trata de hablar mentiras, se trata de confirmar la realidad. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, la cosa cambia directamente. Eso es algo preocupante, pero es así. Ya estas organizaciones políticas que han sacado 1 punto y tanto, creo que son un grupo de partidos que no vale la pena que estén ahí, porque a final de cuentas los partidos mayoritarios son los que se llevan a los votantes a votar. Los partidos mayoritarios son los que hacen el esfuerzo y siguen avanzando. Entonces todo esto, partidos bisagra que van aliados, que los que sacan 0 punto tanto, eso no tiene ninguna importancia. Y entiendo que por eso no se le va a resolver desde el gobierno, porque no aportaron los votos necesarios, y eso es algo que el gobierno lo va a manipular. Esa es la realidad. Entonces, vamos a seguir esperando con esta reforma fiscal que está en camino. Esperemos que los productos de primera necesidad no sigan aumentando tanto, porque como no tenemos un gobierno que controle nada de esto, esperemos que no sigan aumentando tanto, porque la situación cada vez está más difícil, cada vez hay más delincuencia, cada vez hay menos dinero en la calle, y todo esto son problemas que se le van agregando al gobierno, al presidente Luis Abinader y a su gobierno, por la mala administración. Y esa es la realidad. Aquí todos sabemos lo complicado y difícil que está la República Dominicana, y no hay una luz al final del túnel. Y lamentablemente lo que aparentemente se ve es que tendremos otro gobierno malo o peor que tenemos, porque son la misma gente y mismos gabinetes, y entiendo que deberían de cambiar este gabinete, pero lamentablemente este es un gobierno que no cambia. Este es un gobierno que lo que se habla de corrupción se esconde, y eso es preocupante, muy preocupante. Así es que nosotros esperamos que ya en este ánimo comiencen a ir mejorando, que el gobierno comience a trabajar, porque lamentablemente no está haciendo nada, y eso es preocupante, muy preocupante, porque los países que no construyen no dejan legado, y esa es la realidad. Así es que esperemos, vamos a ver cómo va a iniciar todo este proceso ya de la Cámara de Diputados, el Senado, para ver si podemos tener un aire diferente al que ya tenemos y al que hemos vivido con la cantaleta de la pandemia y la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, creo que eso ya no se justifica, y vamos a esperar. Ya Leonel Fernández es el jefe o líder de la oposición, y vamos a esperar cuál va a ser ya
totalmente el destino final de estos partidos políticos, de cuánto sacaron, cómo lo sacaron y todo esto, para que entonces podamos tener una excelente aplicación de la norma, una excelente gobernación y un excelente desempeño de las autoridades, ya que la población necesita de un gobierno que trabaje, de un gobierno que trabaje en favor de los más desposeídos, que en este caso no es el gobierno del presidente Luis Abinader, porque aquí vemos la cantidad de personas con problemas y que en estos momentos son personas que hay que prestarle mucha atención. Así es que con este triunfo de Omar Fernández, Omar ha ganado la ciudad de Santo Domingo por su elección. Así es que para este importante fenómeno de la política dominicana, como lo es Omar Fernández, mis más felicitaciones y esperemos que todo marche bien para que veamos que tenemos un senador diferente a lo que hemos tenido en favor del pueblo dominicano, ya que ha derrotado directamente al presidente Luis Abinader, el PRM y el gobierno con todos sus funcionarios, todo contra Omar, como lo decía el anuncio, y en el día de hoy los resultados no son lo esperado por parte del presidente de la República y su grupo que le acompaña en el Palacio Nacional, y esa es la realidad. Hay que prestar atención porque las situaciones políticas que está viviendo la República Dominicana no son las mejores de nuestro país. Así es que el llamado está echado. Esperemos que este gobierno comience a trabajar en estos 4 años, que se olvide de la cantaleta de Rusia, Ucrania, por la situación de que ya eso pasó hace mucho, la pandemia del COVID pasó hace mucho, y lo que se necesita es un presidente que trabaje y que trabaje en favor de los más desposeídos de la República Dominicana, y que no sea con montaje, con palabras falsas, con relación a lo que son la mano de obra extranjera en la República Dominicana.